Nuestra clase de hoy se va a tratar del sistema respiratorio, la primera parte de la misma. El aparato respiratorio está compuesto por los dos pulmones y una serie de vías aéreas que los comunican con el exterior. Dentro de los pulmones, las vías aéreas se van ramificando en conductos cada vez menores hasta alcanzar los espacios aéreos más pequeños denominados alveolos. Las funciones que tiene el aparato respiratorio se citan a continuación. Por ejemplo, la conducción del aire, la filtración del aire, el intercambio de gases para proveer oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono producido en los procesos oxidativos del organismo. Es muy importante para el olfato, para la fonación y además tiene funciones endocrinas. El aparato respiratorio tiene una porción conductora que está constituida por las fosas nasales, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y tiene una porción respiratoria donde se produce el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico y esa porción va desde el bronquiolo respiratorio hasta los alveolos distales. La imagen de la izquierda nos está mostrando una vista general del aparato respiratorio desde la nariz hasta los alveolos. Y a la derecha nos está mostrando la porción conductora del mismo hasta el bronquiolo terminal y la porción respiratoria pintada de amarillo desde el bronquiolo respiratorio hasta los últimos alveolos distales. Empecemos a ver las partes de nuestro aparato respiratorio. En primer lugar, vamos a centrarnos en las cavidades nasales. Ahí tenemos un lindo esquema que nos muestra las cavidades nasales. Las cavidades nasales son dos, separadas por un tabique llamado tabique nasal y consta de afuera para adentro de una zona denominada vestíbulo nasal, después de una porción respiratoria y de una porción olfatoria. Vamos a ir viendo cada una de estas porciones en detalle. Empecemos con el vestíbulo. El vestíbulo está comunicado por delante con el exterior, ¿verdad? Y posee un revestimiento de epitelio plano estratificado que es una continuación de la epidermis de la piel y la cara y contiene una cantidad variable de pelos rígidos llamados fibrisas que sirven para atrapar las partículas grandes antes de que sean transportadas por la corriente de aire al resto de la cavidad. También hay glándulas sebáceas y su secreción ¿para qué sirve? Para ayudar a atrapar el material particulado. Hacia atrás, donde va terminando el vestíbulo, el epitelio estratificado plano se va adelgazando y va sufriendo una transición hasta convertirse en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico que caracteriza al segmento respiratorio. En esta zona ya no hay glándulas sebáceas. Fíjense ustedes, nuestra imagen de abajo nos muestra el vestíbulo con su epitelio plano estratificado. Y fíjense que mis flechas, la de color verde me está señalando una glándula sebácea y la de color amarillito me está señalando un folículo piloso. Esto es el vestíbulo nasal. Acá tenemos la zona de transición del vestíbulo a la izquierda con su epitelio plano estratificado y ese epitelio que se va adelgazando para convertirse en la región respiratoria. Esa zona está marcada con la flecha de color verde. Vemos una lámina propia debajo del epitelio con abundante cantidad de vasos sanguíneos y vemos el cartílago del tabique nasal por debajo. La región respiratoria de la cavidad nasal forma la mayor parte del volumen de las cavidades nasales.
Esta zona está tapizada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes y tiene una lámina propia muy vascularizada. La parte medial del segmento respiratorio está dividida por el tabique nasal. Este tabique nasal tiene una parte anterior cartilaginosa y una parte posterior ósea y es lisa, pero las paredes laterales de la misma son irregulares. ¿Por qué? Porque tienen repliegues en forma de crestas y esas crestas se llaman cornetes. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado respiratorio está constituido por células caliciformes, células ciliadas, células en cepillo, células de Kulczynski y células basales. Las características especiales y detalladas de estas células las vamos a describir más adelante cuando veamos el epitelio de la tráquea. Acá tenemos un esquema de corte sagital donde estamos viendo la cavidad nasal. Vemos anteriormente el vestíbulo nasal y luego la cavidad, el segmento respiratorio de la cavidad nasal, donde se observan los cornetes que protruyen hacia la luz, el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Acá tenemos cortes histológicos del tabique nasal que divide mi cavidad nasal, ¿verdad?, en dos, y a la derecha un cornete. Fíjense ustedes el tabique nasal. ¿Qué es lo que tiene el tabique nasal? En el centro tiene en la parte anterior cartílago y en la que está marcado con el número 2, y en la parte posterior tiene hueso, tejido óseo marcado con el número 1. Su mucosa es de tipo respiratorio y nos llama la atención la cantidad de vasos que se encuentran en la lámina propia debajo del epitelio. A la derecha tenemos un cornete con tinción especial y fíjense que tiene un epitelio superficial de tipo respiratorio, tiene una lámina propia con muchos vasos sanguíneos y tiene con el número 3 está señalado su centro con hueso, tejido óseo, esponjoso. Acá vemos con coloraciones especiales también el cornete con un Alcian Blue. Fíjese el epitelio a la izquierda, el epitelio respiratorio, la lámina propia con muchísimos vasos sanguíneos y luego tenemos el hueso. A la derecha con mayor aumento para ver precisamente el epitelio con abundante cantidad de células caliciformes, los cilios, etcétera, etcétera, y en la lámina propia abundantes vasos y capilares. En la superficie de esa lámina propia cerca del epitelio lo que abundan son los capilares paralelos a la superficie epitelial. Acá tenemos un corte de cornete teñido con hematoxilina y eosina. La flecha verde me está mostrando sus superficies que están tapizadas por epitelio respiratorio. Por debajo de ese epitelio, en la lámina propia, importante cantidad de vasos sanguíneos. Y por debajo encontramos el tejido óseo esponjoso. El aire, mediante la mucosa del segmento respiratorio de la nariz, se calienta, se humedece y se filtra. Los vasos de la lámina propia juegan un papel muy importante en el calentamiento de ese aire. Las glándulas mixtas que se encuentran en la lámina propia están para suplementar la secreción de las células caliciformes del epitelio superficial y son muy importantes también para el atrapamiento de partículas que viajan en el aire. Los cornetes, ¿qué función cumplen los cornetes? Aumentan la extensión de la superficie, aumentando la eficacia del calentamiento del aire. Además, aumentan la eficacia de la filtración del aire a través del proceso denominado precipitación turbulenta. La corriente de aire en la precipitación turbulenta es dividida en remolinos por estos cornetes. Entonces, las partículas suspendidas en la corriente de aire son expulsadas del chorro y se adhieren a la pared cubierta de moco de la cavidad nasal.
Entonces, las partículas que son atrapadas en esta capa de moco van a ser transportadas hacia la faringe por medio de los movimientos de barrido coordinados de los cilios y luego serán deglutidos. Acá vemos el epitelio respiratorio a gran aumento, donde se ve una membrana basal gruesa, donde vemos el epitelio pseudoestratificado, las células ciliadas, las células basales y las células caliciformes. El segmento olfatorio de la cavidad nasal está situado en parte del techo de la cavidad nasal y en una extensión variable en las paredes lateral y medial contiguas. Está tapizada por una mucosa olfatoria, que es una mucosa especializada. En el tejido vivo, esta mucosa se distingue porque tiene un color pardo amarillento leve, que está causado por pigmento en el epitelio olfatorio y en las glándulas olfatorias asociadas. En los seres humanos, esta zona es solo de unos pocos centímetros cuadrados. En cambio, en los animales que tienen un sentido del olfato mucho más agudo, se considera que la superficie cubierta por la mucosa olfatoria es mucho mayor. La lámina propia de esta mucosa olfatoria está en contacto directo con el hueso subyacente y con el periósteo de ese hueso. Y este tejido conjuntivo tiene abundancia de vasos sanguíneos y linfáticos, nervios olfatorios amielínicos, nervios mielínicos y glándulas olfatorias. El epitelio olfatorio, como estamos viendo ahí, es pseudoestratificado y es pseudoestratificado como el respiratorio, pero tiene otro tipo de células, entre las cuales podemos citar las células olfatorias, las células de sostén, las células basales y las células en cepillo. En nuestra imagen, fíjense, a la derecha en nuestro esquema vemos en verde la zona olfatoria de la cavidad nasal y que se comunica por arriba con el bulbo olfatorio, esa estructura alargada que también está teñida de color verde. Acá vemos un dibujo esquemático con los componentes del epitelio que recién estuvimos diciendo. Fíjense, vemos las células de soporte o de sostén, las células olfatorias, que son neuronas, las células basales, ¿verdad? Las células basales en nuestro esquema no estamos viendo las células en cepillo, estamos viendo los axones amielínicos de esas células olfatorias y estamos viendo una glándula que se denomina glándula olfatoria o glándula de Baumann, cuya parte secretoria se encuentra por debajo del epitelio, pero dentro del epitelio se encuentra su conducto excretor. Veamos un poco las glándulas de Baumann, que son glándulas olfatorias que representan una característica distintiva de la mucosa olfatoria. Fíjense ustedes en nuestro esquema de abajo, la glándula de Baumann con su conducto excretor se ven de color verde. La parte secretora está por debajo de la membrana basal y la parte excretora en el espesor del epitelio. Son glándulas tubuloalveolares cerosas ramificadas. Estas células, estas glándulas tienen una secreción serosa. ¿Y qué hace esa secreción serosa? Actúa como trampa y solvente para las sustancias odoríferas. Y como estas glándulas tienen un flujo constante, ¿verdad?, hacia la mucosa, va retirando los restos de sustancias odoríferas detectadas, de modo que los olores nuevos se puedan percibir continuamente conforme van apareciendo. Fíjense que su conducto excretor, que está dentro del epitelio, está tapizado por un epitelio cúbico. Además, estas células glandulares contienen gránulos de lipofucsina. También en el epitelio olfatorio, las células sustentaculares tienen gránulos de lipofucsina. Entonces, la lipofucsina de estas glándulas y del epitelio olfatorio son la causa por la cual esta zona se muestra como una mucosa de color pardo.
A la derecha tenemos un corte histológico. Fíjense, se ve el epitelio olfatorio arriba, se ve ese conducto excretor que les había estado hablando de la glándula de Bowman, y por debajo, ¿qué tenemos? Tenemos las glándulas olfatorias y fíjense, unos enormes nervios olfatorios que tienen fibras amielínicas. Entonces, esa presencia de glándulas olfatorias y de esos nervios olfatorios son una característica bastante importante para identificar la zona como zona olfatoria. Las células olfatorias, fíjense en nuestro esquema, están dibujadas y pintadas en un color amarillo. Son neuronas bipolares que tienen una dendrita, vesículas olfatorias y varios cilios, esto mirando hacia la luz. Los cilios tienen en su membrana receptores olfatorios y las moléculas odoríferas que interactúan con los receptores son los que generan el potencial de acción de la membrana. Fíjense ustedes lo que tenemos en nuestro esquema. Tenemos la célula, tenemos su dendrita, la dendrita se dilata en una vesícula olfatoria y de ella salen varios cilios de cada célula, como dijimos, 10 a 23 cilios que luego se tuercen para seguir una dirección paralela a la membrana basal. En los cilios hay mecanismos completos de transducción olfatoria que vamos a ver dentro de un rato en detalle. Estas células olfatorias que tienen además hace su porción basal, tienen prolongaciones basales axónicas, amielínicas, que forman el nervio olfatorio. Ustedes pueden ver eso en el esquema, en el dibujo que está a la derecha perfectamente. Esos axones van a atravesar la lámina cribosa del etmoide, después van a cruzar la dura madre, la aracnoide y la pia madre y se van a introducir en el bulbo olfatorio. Estas neuronas son reemplazadas cada mes, una de las pocas neuronas que son reemplazadas en el cuerpo humano y de donde derivan de las células basales. Fíjense ustedes el epitelio a mayor aumento. Las células que están más arriba, los núcleos que están más arriba, más cerca de la superficie, alineaditos, esos son los núcleos de las células sustentaculares. La cantidad de núcleos que está por debajo es el nivel de los núcleos de las células olfatorias. ¿Qué más estamos viendo en nuestro esquema? Las glándulas de Bowman en la lámina propia. En el epitelio tenemos además células de sostén. Estas células, como les dije recién, tienen núcleos apicales, tienen lipofucsina, tienen microvellosidades apicales y están unidas a las células receptoras por uniones adherentes. ¿Para qué sirven estas células? Sostén mecánico y metabólico de las células olfatorias. Además, secretan proteínas fijadoras de sustancias odoríferas, que enseguida vamos a ver para qué sirven. Otro tipo de células que no tengo ninguna imagen para mostrarles son las células en cepillo. Estas células sirven para la transducción de la información sensitiva de la mucosa. Su superficie basal establece contacto sináptico con ramificaciones terminales del nervio trigémino. Después, por último, tenemos las células basales, que son las progenitoras de todos los demás tipos celulares del epitelio olfatorio. Estas células emiten prolongaciones basales que envainan la primera porción del axón de la célula olfatoria. Vamos a ver ahora con un esquema el mecanismo de la transducción olfatoria. Moléculas odoríferas van llegando con el aire inspirado y esas moléculas se solubilizan en el moco de la mucosa y ahí se unen a las proteínas fijadoras de sustancias odoríferas que habíamos visto eran secretadas por las células sustentaculares. Entonces, le entregan esas moléculas ¿a quién? A los receptores olfatorios
que están en los cilios de las células olfatorias. Ahí estamos viendo en nuestro esquema los receptores con diferentes colores. En rosado se ve el cilio y después los receptores se ven en color verde, en color amarillo y también en color rosado. Las distintas moléculas odoríferas tienen distintas afinidades a los receptores olfatorios. Entonces, pueden producir uniones que conduzcan a señales fuertes, débiles o muy débiles. Cuando se produce una unión fuerte con una señal fuerte, hay una activación de la adenil ciclasa y eso inicia la unión del adenosin monofosfato cíclico con conductos proteicos de calcio y sodio, como estamos viendo ahí a la derecha de nuestra imagen. Entonces esos conductos se abren y se produce la entrada de calcio y de sodio, que es la responsable de la despolarización de la membrana que se inicia en el cilio de esta célula. Muy bien, los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son espacios llenos de aire que están en los huesos de las paredes de la cavidad nasal. Son extensiones del segmento respiratorio de la cavidad nasal y están tapizados por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Ellos reciben su nombre de acuerdo al hueso en el cual están situados y por eso se los conoce también como senos etmoidales, frontales, esfenoidales y maxilares. Ellos se comunican con la cavidad nasal a través de orificios estrechos en la mucosa respiratoria. En la imagen nosotros vemos los distintos tipos de seno y a la derecha vemos el epitelio clásico respiratorio que tapiza toda la superficie de estos senos nasales. La faringe comunica las cavidades nasal y oral con la laringe y el esófago respectivamente. Permite el paso de aire y de los alimentos y actúa como una cámara de resonancia para la fonación. Se divide en 3 regiones: la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe respectivamente. Las diferentes zonas de la faringe están tapizadas por epitelios diferentes. Por ejemplo, en las zonas donde su mucosa está expuesta a efectos abrasivos de los alimentos, como por ejemplo en la zona orofaringea, vamos a encontrar nosotros un epitelio estratificado plano no queratinizado, mientras que las otras 2 zonas que no están expuestas a abrasión tienen un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, que es el epitelio respiratorio. Por debajo tenemos una lámina propia que consiste en un tejido conjuntivo fibroelástico. Por fuera de este tejido, con muchas fibras elásticas también, se halla un músculo estriado que es parte de los constrictores de la faringe. Y más afuera del músculo encontramos un tejido conjuntivo de la adventicia. Podemos encontrar también en la lámina propia, podemos encontrar glándulas mucosas, sobre todo en la parte de la faringe que está cerca del esófago. Fíjense ustedes, acá nosotros tenemos 2 cortes, uno a menor y otro a mayor aumento de la orofaringe. Fíjense a la izquierda, vemos con el número 1 el epitelio, con el número 2 y el 3 la lámina propia, con el 4 estamos mirando el tejido muscular estriado y con el número 5 su adventicia conjuntiva. Y a la derecha nosotros estamos viendo un corte de mayor aumento donde se ve ese epitelio plano estratificado no queratinizado. Se ve su lámina propia donde también podemos encontrar glándulas mucosas y se ve además parte de su capa muscular. En este corte no se observa la adventicia. La laringe, vamos a ver características de la laringe.
Es la parte de la vía aérea que está entre la orofaringe y la tráquea. Este segmento del tubo respiratorio es un segmento tubular complejo, ¿verdad? Complejo por sus estructuras y está formada por placas irregulares de cartílago hialino y elástico, como por ejemplo elástico, la epiglotis y la apófisis vocales de los cartílagos aritenoides. ¿Qué hace la laringe? Permite el paso del aire y además es el órgano de la fonación. Y en ella vamos a encontrar dos tipos de epitelio. Acá tenemos dos dibujos esquemáticos de cara anterior y de cara posterior de la laringe. Yo sé que ustedes ya conocen todo esto, pero vamos a repasar nomás sobre todo los cartílagos. Fíjense ustedes en la primera imagen a la izquierda tenemos el hueso hioides, arriba se está viendo la epiglotis también. Después tenemos el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y membranas y músculos de esta cara anterior. Abajo se encuentra la tráquea con sus anillos cartilaginosos. Muy bien. La imagen de al lado es una imagen posterior, donde ¿qué estamos viendo en la imagen posterior? La epiglotis. Estamos viendo el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides y el cartílago corniculado. Abajo estamos viendo también los anillos cartilaginosos de la tráquea. Para entender bien la histología de la laringe, siempre es interesante mirar un esquema de los constituyentes de la misma. Y acá tenemos dos esquemas de cortes frontales de la misma. Fijémonos en el corte de la izquierda y vamos a ver sus constituyentes desde arriba hacia abajo. Arriba tenemos la epiglotis, después tenemos el vestíbulo, que es ese espacio, ¿verdad? Después tenemos el primer par de pliegues llamados pliegues ventriculares. Estos son los pliegues vocales falsos o cuerdas vocales falsas. Una de ellas está marcada con la flecha de color amarillo. Después tenemos los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Una de ellas está marcada con la flecha de color celeste. Entre ambas cuerdas vocales encontramos los ventrículos y por debajo de los pliegues vocales verdaderos encontramos la cavidad infraglótica. Y a la derecha tenemos la misma cosa, nos muestra la cuerda vocal falsa, la cuerda vocal verdadera, el ventrículo, la cavidad infraglótica y la zona glótica con líneas de puntos. ¿Ven? Esa zona glótica está abarcando las dos cuerdas vocales verdaderas. Por fuera de estas estructuras que estuvimos señalando se encuentran los cartílagos que estuvimos señalando en la imagen anterior. Empecemos con las características histológicas de la epiglotis. La epiglotis es una lengüeta que se cierra cuando hay que obstruir la laringe para que los alimentos pasen de la faringe al esófago y se abre cuando debe pasar aire a la laringe. Tiene dos caras, una cara superior o lingual que está tapizada por un epitelio plano estratificado y una cara inferior o laringea que está tapizada por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Además, tiene glándulas serosas y mucosas en su subepitelio y en el medio tiene un cartílago elástico. Fíjense ustedes, a mayor aumento la superficie lingual, o sea, la que mira hacia arriba, hacia el exterior, digamos, de la epiglotis se ve el epitelio plano estratificado. En la lámina propia nosotros tenemos glándulas seromucosas y por debajo encontramos el cartílago epiglótico, que es un cartílago elástico. La superficie inferior o superficie laringea, ¿qué nos va a mostrar? Nos muestra un epitelio respiratorio, una lámina propia, otra vez con glándulas, y por debajo encontramos de vuelta el cartílago elástico. Acá tenemos dos imágenes a mayor aumento siempre de la epiglotis. Fíjense ustedes, a la izquierda se observan las glándulas seromucosas que se encuentran en la lámina propia y a la derecha tenemos un acercamiento del cartílago
elástico de la misma. Veamos ahora las características de las cuerdas vocales. Tenemos dos tipos de cuerdas vocales. En primer lugar, los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas y los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas. Las primeras, los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, controlan el flujo de aire a través de la laringe. Son repliegues de la mucosa que se proyectan en la luz de la laringe como estuvimos viendo. Y estos pliegues vibran para poder producir sonidos. En cambio, los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas, su trabajo es crear resonancia, nada más. Volvemos a mirar un corte frontal de la laringe que nos muestra de arriba abajo la epiglotis que recién vimos, el vestíbulo de la laringe y ahí están las dos cuerdas vocales, los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas que están teñidas, que están señaladas con una raya azul y los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas señaladas con las líneas de color rojo. Acá tenemos el mismo corte frontal, pero de un corte histológico, donde me está mostrando arriba los dos pliegues ventriculares. Fíjense, son los pliegues ventriculares, son las cuerdas vocales falsas. ¿Ven? Estas cuerdas están tapizadas por epitelio respiratorio y fíjense que en su estroma se observa abundante cantidad de glándulas y también folículos linfoides. Por debajo tenemos los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Además, la imagen me está mostrando el músculo vocal y la cavidad infraglótica. Además, separando a los pliegues ventriculares de los pliegues vocales, encontramos los recesos llamados ventrículos. Y acá nosotros tenemos un corte histológico que nos muestra arriba, señalada con la flecha de color naranja, una cuerda vocal falsa. Y abajo, señalada con la flecha verde, una cuerda vocal verdadera. Fíjense, la cuerda vocal falsa está tapizada por epitelio respiratorio y que hay en su lámina propia glándulas mucoserosas. Abajo, la cuerda vocal verdadera está tapizada por un epitelio plano estratificado y por debajo vamos a encontrar el ligamento vocal y un músculo estriado del cual se ve solo una pequeña parte abajo. Acá tenemos un esquema de la cuerda vocal verdadera y una histología de la misma. En el esquema que estamos viendo que está tapizado por un epitelio plano estratificado. Por debajo hay una lámina propia llamado también espacio de Reinke. Por debajo tenemos el ligamento vocal, ¿ven? Está marcado en nuestro esquema de color verde. Y por debajo tenemos el músculo vocal tiroaritenoide, que es un músculo esquelético. A la derecha estamos viendo un corte de la cuerda vocal verdadera. Fíjense que tiene un epitelio plano estratificado, tiene un tejido conjuntivo denso. Por debajo el ligamento vocal. No estamos viendo el músculo en este corte histológico. Acá tenemos dos cortes correspondientes a la cuerda vocal verdadera. ¿Qué epitelio tiene? Un epitelio plano estratificado, ¿verdad? Además, ¿qué tiene? Que es una característica muy importante de la cuerda vocal verdadera, la presencia de fibras musculares esqueléticas, que es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Otros dos cortes de la cuerda vocal verdadera, fíjense a la derecha, que estamos viendo, está tapizada esta cuerda por un epitelio plano estratificado. Por debajo tiene un tejido conjuntivo laxo, por debajo está el ligamento vocal y la imagen de la izquierda me está mostrando las fibras musculares esqueléticas. Y la cuerda vocal falsa está tapizada por un epitelio respiratorio. Y debajo del epitelio, en su lámina propia, tiene glándulas, ¿sí? Eso se ve perfectamente en la imagen de la derecha, en la parte de arriba, donde está la cuerda vocal falsa. Fíjense en la imagen de la izquierda, tenemos hacia la izquierda,
tenemos un epitelio respiratorio típico, pero hay un foco dentro del epitelio respiratorio de epitelio estratificado, ¿verdad? Plano estratificado. Eso suele ocurrir con el epitelio de la cuerda vocal falsa y se denomina metaplasia. Para terminar, acá tenemos un acercamiento de ambas cuerdas vocales. La cuerda vocal falsa se ve arriba con su epitelio de tipo respiratorio, las glándulas que están abajo y después viene el ventrículo laríngeo que lo separa de la cuerda vocal verdadera que tenemos abajo. Esa cuerda vocal verdadera tiene un epitelio de tipo plano estratificado. No se olviden, tiene una lámina propia con la cuerda vocal y por debajo encontramos el músculo vocal. Con esto terminamos la primera parte del sistema respiratorio. Muchas gracias.